Si decidiste darle play a este video, probablemente es porque estás dando tus primeros pasos en el mundo del vinil textil y estás buscando información sobre cómo puedes aplicarlo en una camiseta de algodón. Si estoy en lo correcto, quiero decirte que has llegado al lugar indicado, pues en este video voy a hablar sobre qué es el vinil textil y cómo puedes aplicarlo a una camiseta. Antes de iniciar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que puedas estar alerta del nuevo contenido que estaremos subiendo cada semana. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a iniciar. Primero que nada vamos a hablar sobre qué es el vinil textil. La información que te voy a dar ahora te va a ser de mucha utilidad para que entiendas el proceso de cómo aplicarlo en una camiseta. El vinil textil básicamente es un material termoadhesivo. Tú lo puedes adquirir ya sea en rollos o lo puedes adquirir por yarda, por pie, incluso hasta las venden en hojas de tamaño A4. Tú los puedes comprar en diferentes presentaciones. Los tipos de vinil textil que puedes encontrar están hechos de PVC. Cuando es así, ese se conoce como vinil textil básico. Y también puede estar hecho de poliuretano. Cuando está hecho de poliuretano, se conoce como vinil textil de detalle. El vinil de PVC tiene pues un mayor grosor al vinil textil de poliuretano. Yo en lo personal trabajo solo con el vinil textil de detalle. ¿Por qué motivo? Porque este me permite, como su nombre lo indica, poder cortar diseños que tienen bastante detalle en una lámina de vinil textil y no va a complicar el proceso de depilado o de estampado. A diferencia del vinil de PVC, que es más grueso, muchas veces dificulta que la cuchilla del plotter con el que lo vas a cortar pues pueda tener todos los detalles que tienes en el diseño que estás preparando en la computadora. Aparte, el proceso de depilado, en mi opinión, se complica un poco más. Entonces, ya quedará tu elección de pues qué material quieras usar y también qué calidad de producto pues tú quieras producir, y basado en eso pues ya tú decides si quieres usar vinil textil básico o de poliuretano. Ahora, el vinil textil, cuando tú pues ya tienes la lámina en tus manos, vas a notar que tiene dos caras. Una cara donde el color de la lámina se ve mate y otra cara donde el color de la lámina se ve brillante. Así como puedes ver acá, esta es la parte donde está el color brillante y esta es la parte donde está el color mate. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque cuando estés pues cortando o trabajando con vinil textil, tienes que identificar el lado mate porque aquí es donde vas a cortar tu diseño con la ayuda de un plotter de corte. ¿Ok? Aparte de que en esta sección es donde tú vas a cortar tu diseño, también acá es donde se encuentra un adhesivo. Por eso es que al material se le dice que es termoadhesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte mate acá tiene un adhesivo que se activa con el calor. Entonces, al tú saber esto, sabes que esta parte de acá es la que tienes que colocar en la camiseta para que cuando apliques calor y presión, el adhesivo que tiene acá se active y eso permita que pues el vinil textil quede adherido o estampado a la camiseta. Pues por eso es importante que sepas esto. Podríamos decir que la parte mate es la parte de atrás del vinil textil. Esto también te va a ayudar a entender por qué cuando cortas el vinil textil tienes que poner tu diseño en lo que se conoce como modo espejo. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero te voy adelantando un poquito de información para que así cuando te explique el proceso de corte lo entiendas mejor. Bien, ahora la parte de adelante donde está el lado brillante. Esta parte de adelante tiene un plástico que se conoce como transportador o liner. ¿Ok? Entonces, este plástico también es el que ayuda a que pues, puedas ver tu vinil textil un poco más brillante. Pero la función que tiene este plástico es que cuando tú apliques calor y presión, no dañes el vinil textil, no lo quemes. Entonces es como un protector. También, por ejemplo, el vinil textil de detalle tiene adhesivo en este plástico. Este adhesivo permite que tú puedas colocar tu diseño o fijar, mejor dicho, tu diseño en la camiseta para que así no se mueva cuando lo vas a estampar con la ayuda de presión y calor. Entonces, esto es importante porque aquí ya tú sabes que el lado donde está el plástico es donde debes aplicar
calor y presión con una plancha. El vinil textil lo puedes trabajar con una plancha casera o con una termofijadora. Vamos a hablar un poco más de esto cuando lleguemos a la parte del estampado, pero básicamente esta es la información que debes manejar antes de empezar a trabajar el vinil textil para que puedas entender mejor el proceso. Ahora que ya sabes esto, vamos a ver cuál es el proceso de aplicación del vinil textil. Básicamente el proceso, para verlo de una forma rápida y sencilla, podríamos decir que consta de 4 pasos. El primer paso consiste en la preparación del diseño. Tú necesitas preparar el diseño que quieres cortar en la lámina de vinil textil para luego estamparlo en la camiseta. Después de que ya preparaste tu diseño, vas a tener que cortarlo en un plotter de corte. Esto es muy importante porque cuando estamos aprendiendo sobre vinil textil, pensamos que el vinil textil se imprime, pero en realidad el vinil textil no se imprime. La manera en que se trabaja es que este plotter, que parece una impresora, tiene una cuchilla. Entonces, esta cuchilla lo que va a hacer es cortar el diseño que tú preparaste en la computadora. La misma forma que tú tienes, lo va a cortar en la lámina de vinil textil para que luego, en el siguiente paso del proceso, tú puedas depilar los excesos, es decir, la parte de vinil textil que no quieres estampar en la camiseta la vas a remover de la lámina de vinil para que únicamente te quede el diseño que preparaste y cortaste en la lámina. Después de ello, cuando ya tu lámina de vinil textil únicamente tiene el diseño que quieres estampar, entonces sí ya pasas a la parte final, que consiste en fijar el diseño que está en la lámina de vinil textil a la camiseta y luego, con la ayuda de presión y calor, pues ya estampas el vinil textil en la camiseta, y así es básicamente cómo personalizas una camiseta utilizando la técnica de vinil textil. Ahora, esto te lo acabo de explicar de manera muy general, pero pues el objetivo del video es mostrarte todo el proceso, así que vamos a empezar a ver cada uno de los detalles en cada una de las etapas del proceso. Vamos a empezar por la preparación del diseño. Antes de preparar el diseño, quiero hablarte sobre cosas importantes que tú debes de saber, pues antes de introducirte en el software y empezar a preparar el diseño que quieres estampar en la camiseta. Primero que nada, quiero que sepas que existen diferentes programas para poder preparar un diseño para cortarlo en vinil textil. Cuando son diseños sencillos, normalmente las personas pues preparan su diseño en el programa que es compatible con el plotter de corte. Por ejemplo, yo utilizo el plotter Silhouette Cameo. Este plotter pues trabaja con el software Silhouette Studio. Si tú quieres cortar con Silhouette Cameo, básicamente vas a tener que preparar tu diseño en Silhouette Studio, y una vez ya lo hayas preparado, pues desde Silhouette Studio le puedes dar la orden al plotter de que corte el diseño que tienes ahí en tu lámina de vinil textil que has introducido en el plotter. Ahorita lo que te estoy explicando probablemente te parezca un poco confuso, pero te voy a dar una demostración práctica de cómo es que se realiza este proceso. Esta es la manera pues más sencilla de trabajar, pero quiero comentarte que trabajar de esta manera tiene ciertas limitaciones y no puedes preparar diseños que sean muy complejos. Entonces, cuando el diseño es muy complejo, normalmente, o la recomendación es que utilices un software profesional de dibujo vectorial, como lo sería Illustrator, Inkscape o CorelDRAW. Existen otras opciones, pero acá pues te estoy dando una idea de algunos softwares que podrías utilizar. Yo en lo personal utilizo Illustrator. En este video te voy a mostrar cómo preparar un diseño de manera simple en Silhouette Studio, y en próximos videos en el canal vamos a estar publicando cómo se trabaja con Illustrator, los diseños para poder cortarlos en vinil textil. Entonces, antes de preparar el diseño quería darte esta información. Considero que es importante que tú la sepas. Ahora sí vamos a pasar a Silhouette Studio y te voy a mostrar cómo puedes preparar un diseño desde ese programa. Ya me encuentro en Silhouette Studio y acá tengo la imagen que quiero preparar para poder cortarla luego en una lámina de vinil textil. Lo más común que uno hace cuando está empezando a personalizar sus primeras camisetas es descargar una imagen de internet.
Algo importante que tienes que saber es que la mayoría de estas imágenes no están ya listas, podríamos decir, para que las puedas cortar en vinil textil. Entonces, a pesar de que tú estés viendo acá exactamente el dibujo que quieres estampar en tu camiseta, no quiere decir que esa imagen esté lista. Normalmente estas imágenes están en un formato JPG, entonces tú las tienes que convertir a vectores o trazos digitales para que así la cuchilla de tu plotter la pueda cortar. Entonces acá tú puedes ver que al seleccionar la imagen, eh, yo no estoy en la posición de poder manipular individualmente cada uno de los elementos de esta imagen, sino que al darle clic ves que prácticamente se selecciona toda la imagen y si yo la quiero mover de un lado hacia otro se mueven todos los elementos, ¿ok? Incluso puedes ver que acá tiene un fondo. Entonces para poder cortarla en vinil textil, esta imagen no me va a servir porque si yo le indico al al plotter de corte, perdón, que quiero cortar esta imagen, el plotter de corte básicamente lo que va a hacer es cortar un cuadrado. Entonces este programa tiene una herramienta que es la herramienta trazar, que me va a ayudar a mí a convertir la imagen de píxeles a vectores para que sí el plotter entienda que yo básicamente lo que yo quiero hacer es cortar este diseño que estamos viendo acá, que es un rollo de papel. Entonces para ello, acá vengo yo a mi herramienta de trazo en Silhouette Studio. Si estás usando otro programa como por ejemplo el de Cricut o algún otro plotter de corte, obviamente la plataforma la interfaz del software va a ser diferente, pero básicamente el objetivo del video es darte una idea de cuál es el proceso, ¿verdad? Luego el proceso pues puede ir variando un poco dependiendo pues las herramientas con las que estés trabajando, por decir el tipo de plotter con el que estás trabajando. Entonces acá voy a usar esta herramienta de trazo y ves que se llama seleccionar área de trazo. Entonces acá básicamente lo que yo voy a hacer es indicarle al software Silhouette Studio que quiero trazar una imagen. Para que Silhouette Studio reconozca el diseño que quiero trazar, tengo que seleccionar el área en donde se encuentra el diseño. Entonces, por ejemplo, acá puedo dar un clic sostenido y voy a arrastrar. Y acá Silhouette Studio ya reconoce el diseño que se encuentra en el área que yo acabo de seleccionar. Ves que ahora luce de color amarillo. Entonces acá Silhouette Studio ya entendió que este es el diseño que yo quiero cortar. Entonces acá yo le voy a dar la orden de que lo trace, es decir, que lo convierta a vectores. Vamos a darle clic aquí y acá puedes ver, si yo muevo la imagen, me quedó el trazo. Entonces, este trazo le puedo dar yo un color de fondo acá. El color que tú pongas ahorita acá no importa porque, como hablábamos previamente, el vinil textil no se imprime, sino que si tú pones una lámina de color negro o de color azul dentro del plotter, de ese color se va a cortar tu diseño. Entonces yo acá podría ponerle color azul, color verde, pero si pongo una lámina de color de vinil textil de color negro en el plotter, pues se va a cortar de color negro. Entonces acá mira, ya tengo lo que es mi diseño en vectores. Si yo le doy doble clic, tú puedes ver acá estos puntos que se conocen como nodos. Son básicamente trazos que se van uniendo para formar el diseño. Como puedes ver acá, la diferencia entre el trazo y esta imagen que tengo acá es que esta, cuando yo la selecciono, me selecciona toda la imagen, pero acá, cuando yo le doy doble clic y veo los nodos, básicamente tú podrías manipular cada uno de estos nodos para cambiar el diseño. También hay otras maneras de poder alterar cada una de las secciones de este diseño, como por ejemplo cambiarle las chapitas a color rosado o algo por el estilo. En este video lo vamos a hacer todo de un solo color, entonces este diseño ya está prácticamente tal y como lo quiero cortar en la lámina de vinil textil. En próximos videos te voy a enseñar cómo trabajar el vinil textil en capas, pero como es un video para principiantes, pues vamos a hacerlo a un color. Algo que puedes hacer acá es agregar texto. Entonces, por ejemplo, aquí tiene una herramienta para agregar texto y el texto que yo quiero agregar en este video es el de odio mi trabajo. ¿Ok? Entonces,
Una vez tú agregas el texto acá, lo puedes colocar en la sección que tú quieras. Y también algo que puedes hacer es colocarle el tipo de letra que tú desees. Entonces este no es el tipo de letra que yo deseo utilizar, no que yo deseo utilizar este tipo de letra. ¿Okay? Ya después acá, pues tú puedes ajustar el tamaño de tu texto y también colocarlo del color que tú desees. Entonces, básicamente acá, esta es una manera bastante rápida y sencilla de preparar un diseño. Como ves, este diseño pues no tiene tanta complejidad, entonces pues lo hicimos muy rápido. Acá ya está listo. Entonces ahora vamos a pasar al proceso de corte. Ahora vamos a ver el proceso de corte, pero antes de ello quiero darte información que te va a ser de mucha utilidad para que entiendas mejor esta etapa del proceso. Como previamente hablamos, tú vas a introducir tu lámina de vinil textil dentro del plotter y luego le vas a dar la orden al plotter de cortar el diseño que tienes en el software. En este caso yo estoy trabajando con Silhouette Cameo y ya viste cómo se prepara un diseño utilizando el software Silhouette Studio. Entonces, cosas importantes que debes de saber. Tu lámina de vinil textil la tienes que introducir de modo que el lado mate de la lámina quede viendo hacia ti. ¿Por qué motivo? Porque aquí es donde la cuchilla va a cortar tu diseño y también aquí es donde está el adhesivo. También importante que sepas que debido a que estás cortando en la parte de atrás del vinil textil, tienes que colocar tu diseño en modo espejo antes de cortarlo en la lámina. Si no lo haces, prácticamente cuando lo estampes tu diseño se va a ver al revés, ¿ok? Entonces esta parte es muy importante y a muchos nos ha sucedido que nos hemos olvidado de hacerlo y básicamente echamos a perder la lámina de vinil textil porque una vez pues ya la hemos cortado, no hay nada que podamos hacer si la cortamos mal. Otra cosa importante acá es que tú tienes que saber cuáles son los parámetros de corte adecuados para el tipo de vinil textil con el que estás trabajando. Lo ideal es que la empresa que te vendió el vinil textil o el negocio que te vendió el vinil textil te brinde esos parámetros para que tú únicamente tengas que programarlos en tu plotter y darle básicamente la orden de cómo cortar la lámina de vinil textil. Estos parámetros son importantes para que puedas tener un proceso de depilado fácil. Si tú no utilizas parámetros adecuados, básicamente te va a costar un poco el proceso de depilado. Podrías incluso hasta echar a perder tu diseño porque a veces si tú depilas y no está bien cortado el vinil, podrías despegar del plástico partes del diseño que quieres estampar. Entonces una vez tú los despegas del plástico, se te va a complicar mucho pues volverlos a colocar y que se pueda pegar bien en tu camiseta. Entonces es importante que utilices buenos parámetros. Estos parámetros, el plotter o el software con el que estás trabajando tiene una sección en donde tú se los colocas y ya después solo le das la orden de empezar a cortar. Entonces ahorita que ya te expliqué esto, te voy a mostrar cómo en Silhouette Studio pongo en modo espejo el diseño y también cómo ingreso los parámetros de corte. Entonces ahora vamos a Silhouette Studio. Bien, acá ya me encuentro en Silhouette Studio y básicamente lo que debo de hacer aquí es, primero que nada, asegurarme que mi diseño esté del tamaño en el que yo lo quiero cortar. Vamos a hacer de cuenta que este es el tamaño en el que yo lo quiero cortar en la lámina de vinil textil. Me aseguro de que todo esté en orden, es decir, que el diseño esté centrado. Por ejemplo, si el texto está muy a la izquierda, colocarlo en el centro. Y si ya está tal y como yo lo quiero cortar, voy a seleccionarlo, ¿sí? Y voy a darle clic derecho y acá tengo la opción esta de voltear horizontalmente. Entonces acá puedes ver que ahora el diseño se ve al revés. A veces esto nos hace sentir que lo estamos haciendo mal porque no lo estamos viendo como deberíamos, pero como te explicaba, debido a que vamos a cortar en la parte de atrás de la lámina de vinil textil, esta es la manera correcta de hacerlo. Si lo cortas viéndolo de manera normal, podríamos decir, cuando lo intentes estampar se va a ver al revés. Entonces, esta es la manera adecuada. Luego de que ya lo pusiste en modo espejo, entonces acá lo que vamos a hacer es darle la opción de enviar a corte. Entonces acá Silhouette Studio tiene la opción de que tú selecciones qué tipo de material
vas a cortar. Silhouette Studio te permite cortar diferentes materiales. Yo selecciono transferencia de calor suave cuando voy a cortar vinil textil. Como te decía, este proceso o esta parte va a variar dependiendo qué programa estés utilizando, ¿verdad? Pero el objetivo del video pues es darte una demostración de cómo se trabaja el vinil textil y no es exactamente un tutorial de cómo trabajar con cada tipo de plotter, cada programa que existe. Bien, luego de eso tú tienes que indicarle, por ejemplo, a qué profundidad quieres que corte la cuchilla. Como te decía, estos parámetros lo ideal es que te lo dé tu proveedor. Yo con el vinil textil que trabajo pues utilizo una profundidad de cuchilla de 3, una presión de 6 y la velocidad normalmente la pongo en el número 4. Es importante este tema de la velocidad porque a veces si le pones mucha velocidad lo que va a pasar es que la cuchilla no va a cortar bien tu diseño y cuando lo estés depilando vas a tener complicaciones. Entonces siempre es ideal utilizar una velocidad moderada dependiendo la complejidad del diseño para que no te pasen este tipo de cosas. Entonces básicamente acá cuando tú ya estás en esta etapa del proceso, tu lámina de vinil textil ya tiene que estar introducida en el plotter y únicamente acá le das la opción de enviar a corte y el plotter va a empezar a cortar. Ahora te voy a mostrar un video de cómo se introduce la lámina de vinil textil en el plotter y cómo es que lo corta. Acá ya tengo mi lámina de vinil textil sobre el tapete, entonces vamos a introducirlo dentro del plotter. El lado que tú estás viendo es el lado mate, de este lado es donde vamos a cortar nuestro diseño. Entonces lo introducimos al plotter y luego de introducirlo lo que hacemos es que tenemos que darle la instrucción a Silhouette Studio de que empiece a cortar. Antes de hacerlo siempre es bueno asegurarte que tu diseño está en modo espejo y que fijaste bien los parámetros. Entonces ahorita puedes ver que en la pantalla dice trabajando el plotter y también la cuchilla se está moviendo. Eso quiere decir que se está calibrando, adaptándose a los parámetros de corte que yo coloqué en Silhouette Studio. Ahí está la cuchilla, tú ves que se está moviendo el carrito. Prácticamente lo que está haciendo es, podríamos decir, dibujar el diseño que nosotros teníamos en Silhouette Studio, el rollo de papel, pero como la cuchilla tiene filo, pues lo que hace es cortar el vinil textil. Este proceso va a durar aproximadamente 5 minutos, dependiendo qué tan grande sea el diseño y también cuánto detalle tenga. Puede durar un poco más y también la velocidad con la que el plotter pueda cortar también influye en el tiempo que va a demorar. Entonces, básicamente ahorita lo que va a hacer el plotter es seguir cortando hasta terminar todo el diseño. Vamos a parar acá y en el próximo video yo te voy a mostrar ya la lámina de vinil textil con el proceso de corte terminado y vamos a empezar a depilarla. Bien, acá ya tenemos la lámina de vinil textil, ya fue cortada, entonces con la ayuda de este gancho o depilador vamos a empezar lo que es el proceso de depilado. Básicamente consiste en que tú retires los excesos de vinil que no quieres estampar en la camiseta. La recomendación es que mientras hagas esto, tú puedas tener la imagen del diseño que cortaste en el vinil textil. Lo puedas tener en tu computadora o en tu celular. Y así vayas comparando la imagen que tienes en la lámina con la imagen del celular para que puedas determinar si queda exactamente igual. Esto nos ayuda a evitar que dejemos excesos de vinil textil en nuestra lámina que no queremos que se estampen en la camiseta. Entonces acá tú puedes ver que ya estoy retirando poco a poco todo lo que está fuera del contorno del diseño, todos los excesos. Este proceso es fácil, pero tengo que decirte que si tú no utilizas buenos parámetros de corte o si estás utilizando un vinil de mala calidad, el proceso se complica, cuesta un poco retirar el vinil textil. Entonces por eso lo recomendable es utilizar buenos parámetros de corte, como te mencionaba, que te los dé el proveedor, y también utilizar una buena marca de vinil textil. Okay. Entonces aquí ahorita yo ya retiré todos los excesos que están fuera del contorno del diseño. Ahora vamos a empezar con la parte de adentro del diseño y mientras los voy quitando tú vas a empezar a notar que ya se empieza a reconocer el diseño que preparamos en Silhouette Studio. Entonces acá vamos a empezar con la parte de arriba del rollo y luego de retirar esta ya vamos a empezar con la parte, podríamos decir, del rostro del rollo de papel. Y ya vamos a poder reconocer mucho mejor el diseño que tenemos aquí en la lámina de vinil textil.
Entonces acá vamos con cuidado. Este proceso es de tener bastante paciencia, porque a veces por querer hacerlo rápido retiramos parte del diseño que en realidad no debimos de haber retirado, sino que debimos haberlas dejado ahí porque pues hay que estamparlas en la camiseta. Entonces acá con cuidado retiramos esto. Estas son las partes como más grandes del diseño. Luego ya retiramos las partes pequeñas, podríamos decir. Entonces acá en el costado, en los brazos, tenemos estos pequeños excesos aquí, los vamos a quitar. Con las partes pequeñas es con las que hay que tener mayor cuidado porque a veces no son tan visibles y no nos damos cuenta y no retiramos el exceso de vinil en estas secciones. Por eso es que te decía que hay que tener una imagen al costado con tu celular, en la computadora, incluso si quieres la puedes imprimir y así tú vas comparando para ver si quedó exactamente igual. Si no se ve igual es porque probablemente no has retirado algún exceso de vinil del diseño, pero pues no hay problema, lo notaste y lo puedes solucionar. Lo complicado es cuando tú te das cuenta cuando el diseño ya está estampado en la camiseta, porque ahí sí ya prácticamente no podríamos hacer nada. ¿Ok? Entonces acá vamos a terminar de quitar los excesos de vinil de la parte de los ojos y nos vamos a ir al texto. ¿Ok? Entonces vamos a retirar los excesos de vinil del texto para que así se pueda reconocer bien, pues cuál es el mensaje que queremos transmitir a través del texto que está en este diseño. Estas son las partes más pequeñas, a veces es un poquito complicado verlas, como te decía, entonces también otra recomendación acá es que lo hagas en un lugar que esté con buena iluminación para que sí puedas ver bien dónde están esos excesos de vinil que tienes que retirar. Acá ya falta poco para terminar, solo faltan unas cuantas letras más y estará listo. Acá también tengo que mencionarte que estás viendo la parte de atrás, el lado mate del vinil textil, por eso es que se ve al revés el diseño. Pero una vez termine de depilar, yo le voy a dar vuelta a la imagen y ya la vas a ver en modo normal, podríamos decir. Y así es como se va a ver ya estampada en la camiseta. Entonces, si te estás preguntando por qué está al revés, no te preocupes, es por eso, porque estamos en el proceso de depilado. Pero ya una vez termine, ahorita ya estoy por terminar, le voy a dar vuelta y así es como va a quedar ya estampado en la camiseta. Entonces acá le damos vuelta y así es como va a quedar. ¿Ok? Vamos a pasar a estamparla. Si tienes dudas, por favor déjala en los comentarios. Hemos llegado a la etapa final del proceso de aplicación de vinil textil. Vamos a pasar a estampar el diseño que cortamos previamente en una lámina de vinil. Pero antes de ello quiero hablarte algunas cosas que son importantes que sepas antes de estampar. Primero, tú debes realizar un proceso que se llama preplanchado. Esto es para quitar la humedad y las arrugas de tu prenda. Esto va a ayudar a que el vinil textil se fije bien en tu camiseta y pues no se desprenda después cuando tú uses la camiseta o la laves. ¿Cómo haces esto? Pues básicamente colocas tu prenda en una plancha térmica, aplicas un poco de calor y presión y así es como vas a ir quitando la humedad y las arrugas de la prenda. Es básicamente planchar la camiseta. Si lo haces con una plancha casera, pues básicamente también es como que vas planchando la camiseta. El vinil textil, como mencionaba previamente, lo puedes estampar usando una termofijadora o puedes usar una plancha casera o esta que se conoce como Easy Press Mini. En este video yo voy a utilizar esta planchita, la Easy Press Mini. ¿Por qué motivo? Porque muchas personas piensan que para iniciar necesitan tener una termofijadora y no todas las personas pues tienen el presupuesto para poder adquirir una, entonces no hay ningún problema si tú inicias con este tipo de planchas y pues mientras vas haciendo tus primeras ventas ya logras juntar para comprarte una termofijadora. Algo importante acá que tú tienes que saber también antes de estampar el vinil es que cuando tú coloques tu diseño en la camiseta, pues hacia ti va a quedar viendo el lado que tiene el plástico. Acá es donde vamos a aplicar el calor y la presión y una vez apliquemos el calor y la presión debemos retirar el plástico para que únicamente quede el vinil en la camiseta. Ahora, algo importante
es de que algunos plásticos tienes que retirarlos inmediatamente después de aplicar el calor y la presión, y otros tienes que esperar a que se enfríe. Eso va a depender del tipo de vinil con el que estés trabajando. Normalmente cuando tienes que esperar a que el que enfríe tu estampado después de haber aplicado calor y presión, si tú intentas pues quitar el plástico cuando aún está caliente, se va a empezar a desprender el vinil. Si eso te sucede, podríamos decir que si aplicaste el calor y la presión adecuada a tu estampado, lo que necesitas hacer es esperar a que enfríe para luego retirar el plástico y así no se desprenda el vinil textil de la camiseta. También importante, cuando vas a usar una termofijadora tienes que utilizar parámetros para que el vinil textil se estampe bien en la camiseta. Estos parámetros lo ideal es que te los brinde también el proveedor al que le compras el vinil textil. Algunos usan 160 grados durante 15 segundos, otras personas usan 180. Yo en lo personal utilizo 135 grados durante 12 segundos por cada capa de vinil textil y hago un planchado final que yo le llamo un sellado, también 135 grados durante 12 segundos. Entonces ahora sí vamos a pasar a la parte donde te muestro cómo estampar nuestro diseño con una Easy Press Mini. Bien, acá ya coloqué el diseño sobre la camiseta. Quiero que sepas que este plástico tiene un adhesivo. Eso permite, que lo puedas colocar en la camiseta y no se mueva. Entonces, luego de que tú ya lo colocas, acá te muestro que tenemos la plancha profesional para poder estamparlo. Pero como te dije previamente, no vamos a utilizarla, sino que vamos a utilizar lo que sería la mini press. Ahora te la muestro. Aquí la tienes. La mini press, como te decía, tiene 3 temperaturas. Ahorita acá ya está en la temperatura media, la que vamos a utilizar para hacer nuestro estampado. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar calor y presión a lo largo de nuestro estampado para activar el adhesivo que tiene el vinil textil en la parte de atrás. No lo haces como que estás planchando ropa, sino que vas aplicando presión y calor lentamente a lo largo de todo el diseño. Esto, como te decía, va a demorar un poco más que con una plancha profesional, pero al final pues vamos a lograr el objetivo, que es que el vinil textil quede adherido en la camiseta. Entonces aquí tú puedes ver cómo yo voy aplicando el calor y la presión en el diseño y luego ya pues voy a retirar el liner, pero para ello primero me tengo que asegurar que haya aplicado calor y presión en cada parte del diseño que yo quiero estampar. Ahorita vamos acá por el texto. Okay. Quiero decirte también que con esta mini press tú puedes realizar el preplanchado de tu prenda. Si tienes una plancha casera, pues también lo puedes hacer con la plancha casera, no hay ningún problema. Una ventaja que yo veo en la mini press es que tiene ya únicamente 3 temperaturas, entonces solo pones la temperatura que quieres usar y ya lo puedes hacer, a diferencia de una plancha casera en donde sí necesita un poco más de ajuste. Pero pues no hay ningún problema si tú deseas utilizar una plancha casera. ¿Ok? Entonces acá tú vas calculando cuando ya consideres que has aplicado el calor y la presión suficiente para retirar el plástico y así ya quede el vinil estampado en la camiseta. Entonces aquí vamos a aplicar todavía un poquito más y luego ya vamos a pasar a quitar el transportador. También te había dicho que le dicen liner. Bien, entonces acá lo que te decía, el liner lo puedo retirar en caliente con este textil. Hay otros donde tienes que esperar a que enfríe, pero acá tú puedes ver que lo estoy retirando y no hubo ningún problema. Entonces acá ya el vinil textil quedó adherido a nuestra camiseta. Ahora lo que vamos a hacer, ahí estoy comprobando que todo quedó bien adherido, que no se desprende nada. Ahora lo que vamos a hacer es el sellado. Acá tienes que poner un papel protector porque esta plancha no tiene teflón. Entonces si planchas directamente el textil lo vas a quemar. Entonces por eso usamos el papel protector. Acá estoy volviendo a aplicar
calor y presión para asegurarme de que esto quede bien adherido a la camiseta, ¿ok? Este papel protector se conoce como papel teflón, o también puedes utilizar el papel que se utiliza para los pasteles, para hornear, que resiste la temperatura. Y pues después de realizar esto, el sellado, prácticamente ya concluimos con esta camiseta, y este es el proceso que seguimos para personalizar camisetas con la técnica de vinil textil, ¿ok? Entonces me gustaría que en los comentarios tú pudieras darme tu opinión de qué te ha parecido la técnica de vinil textil. Si tienes preguntas también, por favor, déjala en los comentarios. Acá, mientras tanto, mientras te hablaba, sigo aplicando más calor y presión para asegurarme de que esto quede bien sellado. Tal vez estoy pecando en exceso, aplicando de más, pero me gusta asegurarme que quede bien estampado para no tener reclamos por parte de los clientes. Entonces sí, ahora vamos a pasar al siguiente video para concluir con nuestro mini curso de vinil textil.